Saludete, amigos de la taberna de Castor y Pollux y amigos del Lignum en Roma. Aquí estamos otra vez, he quedado otra vez con Castor, allí en su magnífica taberna, donde sirven Mulsun y Posca de alta calidad. ¿Dónde me encuentro? ¿Dónde me hallo? Pues me hallo en el foro Auditorium. Este es el foro de los mercaderes de verdura. Cada 8 días pues hacen un mercado. En este caso es un mercado extramuros. Estamos en la Puerta Carmentalis, muy cerca del Teatro de Marcelo, pues esta zona, allí se hace este mercado de verduras, este se hace fuera. Si entramos a Roma por la Puerta Carmentalis y la Puerta Triunfalis, que es una puerta doble esta, yo nunca voy a ir por la Puerta Triunfalis, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, entraremos por la Puerta Carmentalis y vamos al foro Boario. Este foro es el foro del ganado, allí es donde se hace tradicionalmente la feria de ganado. Dicen que el mismísimo Hércules hizo hacerse allí el ara máxima y desde entonces, pues, Boario, foro del mercado. Había otro mercado que no voy a ir, que es el pescado Piscarium, que este es de peces. Este está allí por la Subura, cerca del foro, pero por allí por la Subura. No voy porque no me gustan estos olores. Pero bueno, ya que estoy ahora ya en el foro Boario, pues encarrilaré a través del Valle del Velabro y, como siempre, en la calle Toscum, y después de Lorrea y Agripina, pues entro a la taberna de Castor y Pollux, y allí tengo a mi amigo Castor, que ya lleva 3 o 4, por lo que veo, copas de Mulsu, porque están en la mesa. Igual no son suyas y ha venido otro. ¿Cómo estás, Castor? Salve, Quiride, ¿cómo estás? Pues nada, me acabas de pillar en un momento bueno porque he recibido un cargamento de vino de Falerno Oh, con el que nos vamos a poner bien romanos esta tarde. me ha gustado, bien romano, bien romano. Hombre, lo que toca es que los buenos tratos se cierran con una buena copa de vino de Falerno. Bueno, yo le llamo elixir de Baco, pero cada uno Son gustos. se han gustado, sí, sí. Bueno, pues llevamos unos poquitos programas hablando de Hispania, ¿no? De nuestra Hispania, de la conquista de Hispania por parte de Roma. Conquista, ocupación y romanización, que se hizo al final con este fin, ¿no? Y ya hemos hablado que vinieron aquí los romanos con la excusa, ellos no querían venir, ya saben, los obligaron los púnicos, y vinieron aquí con ejércitos y ejércitos, y el gran Escipión echó a los púnicos y decidió quedarse. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que tiene Escipión. Pues se ve que los íberos no estaban muy contentos y hubo pues muchísimas guerras y muchos conflictos. Roma no sabía mucho qué hacer, y para complicar las cosas, pues unos años atrás, un tal Viriato dijo, pues yo no estoy de acuerdo, y lió una parda. Todavía corren los romanos, pero como los romanos no se acababan y los de Viriato sí, pues al final ganó Roma, ¿no? Y los de Numancia dijeron, pues yo también me enfado, que no quiero Roma tampoco. Y también se enfadaron los numantinos y también la liaron parda, ¿no? Al final, pues tuvo que venir el gran, otro Escipión, el gran, en este caso el nieto del africano, ¿no? Escipión Emiliano, y pues bueno, también pues convenció a los numantinos, matándolos a todos y destruyendo la ciudad, de que lo conveniente era quedarse con Roma, ¿no? Y aquí estamos, en este año 133. Entonces Roma dice, ya está acabado esto, ya está todo bien, pues vamos a ver qué no. Exactamente, mejor resumen imposible. Has descrito la situación perfecta. Después de la destrucción de Numancia, pues creo que implica un final, es otro principio, y aquí ya nacería pues la leyenda y el mito de la ciudad que resistió por Roma durante mucho tiempo. Pero bueno, sin desmerecerlo, en el otro programa ya hablamos de esta ciudad, de este duro asedio, de esta guerra que duró más de 20 años. Bueno, la última fase para ser exactos, porque la guerra duró bastante más tiempo, ya desde tiempos de Tiberio Sempronio Graco padre, el padre del famosísimo tribuno de la plebe. Y nada, y nos plantamos pues que la que ciudad está en llamas, sus habitantes, los que han sobrevivido, están esclavizados, están en los huesos y están aquí vendiéndolos aquí atrás, detrás del templo de Castor y Polus, la zona principal de venta de esclavos de Roma. Y bueno, y ahora vamos a explicar un Solo poquito. había otra, para que los oyentes sepan, solo había otro sitio donde vendían más esclavos, que era la isla de Rodas. La isla de Rodas, desde el punto de vista de los romanos, fue Puerto Franco, y se vendían esclavos. Claro, se ve que no pagaban impuestos, ya sabes lo que pasa, ¿no? Y ahí se vendían, pero miles de A esclavos, ¿no? cascoporro. Sí, a cascoporro. Pero bueno, aquí en Roma este era el mercado principal, y aquí seguramente vendrían los numantinos, algo ya más gordos, porque claro, si no se podían vender esqueléticos. Hombre, Así que por el camino aprendieron a caminar y a comer buena cebada, que eso se ve que engorda mucho,
no da mucha fuerza, pero se ve que engorda mucho, y algo de trigo les darían, y aquí los estuvieron vendiendo. Pues para que un poquitín se hagan la idea nuestros oyentes de la época en la que estamos, en ese mismo año, Tiberio Septimiano Graco, pues murió en extrañas circunstancias. O sea, lo dieron a navajazos. Su madre, Cornelia, hija del mismísimo Escipión el Africano, pidió, por favor, dejar enterrar con dignidad a su hijo y le dieron 2 patadas y lo tiraron al Tíber. Esta era la situación en Roma, mientras en España estaban quemando Numancia y los hispanos pues tampoco estaban muy contentos. Así que todo esto nos encontramos a la vez. Pues también muy bien definido. Además, como curiosidad decir, ahora que has mencionado lo del puerto de Rodas, este era el momento cumbre de venta de esclavos del Mediterráneo. En este preciso momento, siglo II antes de Cristo, finales era el momento en que esta ciudad estaba pues vendiendo esclavos a, como he dicho antes, a más no poder. Y nada, ¿de qué vamos a hablar hoy entonces? Puede ser, ahora os digo, si no, me equivocaré de un año o de poco. En Sicilia en esos momentos había también una revuelta de esclavos. La Primera Guerra Servil. O sea que fíjate la situación que se encontraba Roma, ¿no? Y todos estos prohombres, todos estos apellidos que iremos diciendo hoy, son apellidos muy importantes después en la Tardorrepública. De hecho, suelen ser abuelos de estos grandes hombres que veremos después. Exactamente. Y en ese contexto estamos, en esta nos vemos inmersos. Pues sí, pues ha destruido Numancia y nos encontramos en la Roma esta tan convulsa. Has mencionado lo de Tiberio Graco hijo, ¿vale? El famoso tribuno de la plebe. En estas luchas entre facciones, ¿no? Entre optimates y populares. Para hacer una breve sinopsis, los populares, digamos, son aquellos prohombres que quieren conseguir el poder o las posiciones en las magistraturas de forma poco ortodoxa, ¿no? Basándose en las asambleas o en los comicios. Y después están los optimates, que es la nobleza de toda la vida, pues que sigue el cauce legal desde el principio de la República, por así decirlo, ¿no? Era una casta, por así decirlo, muy hermética, no era muy reacia a aceptar a nuevos hombres en sus filas y eran partidarios de pues, que el sistema pues, siguiese igual, con todos los problemas que eso conllevaba. Recordemos cómo los magistrados, pues después de culminar el cursus honorum, ¿no? Cuando conseguían la pretura o el consulado, en estos casos, pues después eran enviados a una provincia pues, para gobernar. ¿Qué pasa? Que ahí las quilmaban bien para recuperar la inversión que habían hecho previamente en sus campañas electorales y en el año de su magistratura. Recordemos que las magistraturas no eran remuneradas, tenían que poner todo el pecunia de su bolsillo. Y claro, pues ahí cuando llegaban a la provincia, evitando el control del Senado, porque el control del Senado apenas llegaba, claro, estaban solos, no tenían un colega de una magistratura que les controlara, ¿no? Porque recordemos también que todas las magistraturas eran colegiadas. Y claro, no había un colega que les pudiese controlar. Aparte que también estaban muy lejos de la urbe y claro, la influencia pues no llegaba. Pues por lo tanto, en ese contexto y en ese solar, pues se veían sueltos para poder hacer pues, lo que les diese la gana. Y eso era lo que habíamos dicho en programas anteriores, que era un incendiario o sea, era un motivo de incendio de las provincias. Sí, además poner que la ley Cornelia, creo que se llamaba, obligaba a los senadores, a lo que has dicho tú, a la nobilita, no a los senadores, sino dentro de la nobilita, porque los optimates también los optimates y los populares eran senadores, pero a la nobilitas rancia, ¿no? De rancio abolengo, de estos que podía decir, yo, mi familia vive en Roma 300 años, hemos tenido 14 cónsules, que no creo que tuviera nadie, pero ellos lo decían, ¿no? Estos, su riqueza era el campo. Y hay otra clase, que no decimos populares y optimates, que es la clase de los secuestres, que eran aquellos que a principios de la República se podían pagar un caballo, que era una burrada al principio de la República pagarse un caballo. Pues estos hombres eran los que hacían negocios, estos eran los que realmente comerciaban y tenían un montón de dinero. ¿Y qué les interesaba a estos hombres que tenían un montón de dinero? Los populares. Así que nos estamos poniendo optimates, populares y ecuestres en lucha por el poder. Unos no querían soltar el poder, que eran los optimates, porque ya lo tenían todo. Los populares se llaman popular, pero la única cosa que querían hacer, por mucho que digamos reforma, lo que querían era ir un poquitín atrás, que la tierra se repartiera mejor, para que Roma tuviera, bueno, pues un reparto de riqueza mejor. También lo hacía por propios intereses. Luego ya veremos más adelante qué sucede con las reformas, ¿no? Y tenemos esta clase ecuestre que quiere tirar adelante el poder, ¿no? De hecho, Augusto, una de las cosas primeras que hizo fue darle poder exclusivo
a los secuestres, porque era una clase muy, muy importante, ¿no? Pues imaginemos que detrás de todos estos hombres que has dicho tú, que venían a la península a enriquecerse, también venían estos negociadores, estas personas que daban préstamos y estas personas que hacían negocios, ¿no? Así que la situación es bastante compleja y muchas veces, como has dicho, sin mucho control exactamente desde el Senado. Primero porque Roma tenía sus propios primeros problemas internos. Y después, lo hemos hablado antes fuera de antena, ¿no? El control que nosotros pensamos férreo de Roma con respecto a los territorios conquistados no era realmente efectivo. Las legiones se movían de un sitio hacia el otro conforme había conflicto. Con lo cual, era bastante fácil levantarse durante un tiempo y si, claro, si Roma tenía un problema en Panonia o tenía un problema en la Tracia, pues tardaban un tiempo más en volver o ponían hombres de peores calidad. Hablaremos también durante este programa de las reformas de Mario. Las reformas de Mario, o bueno, las tocaremos, no las hablaremos porque las reformas de Mario dan para todo un programa, ¿no? Pero tienen causa precisamente en que cada vez los soldados que tiene Roma son de peor calidad. Exactamente. El contexto es ese. Ahora mismo nos encontramos a finales del siglo II, en el año 133. Roma está colapsando. Digamos que ha sido víctima de su propio éxito. Se ha expandido demasiado rápido y no ha adaptado las instituciones a un nuevo modelo, ¿no? Esto es lo que llevará al final de la República, casi 2 siglos después. Pero mientras tanto, aquí, digamos que se gesta, pues, bueno, se gesta. Aquí es cuando explota ese problema y lo van a estar arrastrando durante muchísimo tiempo. Claro, pues la crisis de la Republicana, pues claro, eran batallas campales entre bandas de una facción de otra por intentar hacerse con el control de los comicios, extorsiones para conseguir que un candidato sea elegido, tribunos de la plebe que aparecen flotando en el Tíber boca abajo, etcétera, etcétera. Y claro, hay una cosa que hay que mencionar muy importante, es que el tema de los populares, como bien has dicho, me gustaría darle una vuelta de tuerca a esto. A ver, no es que se preocuparan por el poder, no es que porque se preocuparan por la plebe, ni mucho menos, que sí, pero era porque los intereses eran parejos. Es decir, estas guerras de conquista habían proporcionado muchísima mano de obra esclava, ¿no? Que habían comprado pues los que serían los optimates, ¿no? Que eran grandes terratenientes, que también has dicho que estaban, que su fuente de riqueza pues estaba vinculada a la tierra, ¿no? Y ahí fue cuando empezaron a aparecer los grandísimos latifundios, trabajados por millones de mano de obra esclava y claro, pues eso al final, pues crea un problema en el sistema. Hay mucho desposeído que se ha visto privado de sus villas, bueno, de sus granjas. ¿Por qué? Porque recordemos que el ejército romano está formado por ciudadanos, ¿no? Y todo ciudadano que se puede pagar una panoplia, pues es censado en una clase y este, pues, combate en una posición o en otra, ¿no? Dependiendo de su equipo. Volviendo atrás. Bien, pues cuando estos iban a las campañas, que cada vez eran más largas y en escenarios más lejanos, pues claro, cuando volvían, pues su hacienda se había arruinado y se veían obligados a malvenderla a estos optimates, bueno, digamos a estos terratenientes, ¿no? Porque al final son lo mismo, no es porque sea lo mismo, no un optimate es terrateniente porque es optimate, sino porque son los que tienen las tierras, ¿no? Da la casualidad que es lo mismo. ¿Y qué pasó? Pues esta gente, pues al final vendió sus haciendas y claro, se vieron desposeídos. Empezaron a crear una nueva clase social, bueno, a engordar una que ya existía, la de los proletarios, ¿no? Que solo tenían su persona como medio de subsistencia, ¿no? No tenían tierras, no tenían nada y claro, estos empezaron a engordar una base social baja en Roma, empezó a llenarse de proletarios y claro, y eso creó pues un desajuste. Ha pasado en sociedades mucho más modernas, pasó la Revolución Industrial, pasó en las grandes ciudades españolas a principios de los 60 cuando la gente empezó a migrar a gran escala del campo a la ciudad. Es un fenómeno que siempre se ha dado, por eso aquí era muy exagerado. Y claro, esta gente al no tener tierras, al no tener medio de vida, pues se sintieron que estaban olvidados y marginados por el sistema. Y ahí es donde entran estos políticos que también son nobles, ¿no? Los secundones, que no habían conseguido el éxito en el cursus honorum, que querían conseguirlo, como he bien dicho antes, por medios poco convencionales, pues empezaron a apoyarse en esta clase social para poder conseguir sus fines. Y en esas estamos. Sí. Sí, recordar lo que has dicho, está muy bien lo que has dicho, ¿no? Las personas se tenían que pagar su panoplia, las personas, cuando Roma decidía hacer una guerra, existían impuestos sobre la guerra. Existían dos, un impuesto sobre la propia guerra y un impuesto, dijéramos, sobre lo que necesitaba el ejército, la comida, para que nos entendamos, ¿no? Todo lo que sería la impedimenta que se llevaba el soldado, ¿no? Pues bueno, esto el soldado que iba en campaña no la pagaba, pero lo otro
sí que lo tenía que pagar a la vuelta, ¿no? Y luego había muchas personas que tenían tierras, ya no solamente, no eran entre comillas propias, sí que eran propias, pero estaban en usufructo. Se lo había dado en alguna ley frumentaria de la República, les habían dado, agraria, perdón, de la República les habían dado tierras en usufructo. En usufructo quiere decir que mientras las trabajes son tuyas. Entonces, claro, cuando desaparecían 10 años o 5 años, esas tierras ya pasaban automáticamente a alguien. Y ahí estaban estos optimates para hacerlo. Y luego además estaban estos que cuando volvían, el Estado les decía, bueno muchachos, págame el impuesto de guerra. ¿Qué pasaba? Que cuando tú tienes una campaña exitosa, venías con el botín, pagabas el impuesto de guerra y todavía te sobraba dinero. Pero cuando era de estas campañas, por ejemplo, que venían en España, que la única cosa que cosechabas era una derrota, volvías a casa arruinado. ¿Y cómo pagabas el impuesto de guerra? Pues tenías que vender tus tierras. Con lo cual, el resultado es el mismo. Te quedas sin nada, además con una deuda, con lo cual se va perdiendo. Los optimates, como has dicho tú, tenían muchos latifundios trabajados por esclavos, que eso también generó 3 revueltas en Roma. Se dice poco, empezamos en el 131, en el 133 que fue, y la última que fue la de Espartaco, en el primer tercio del siglo I antes de Cristo, y esta es la que nos encontramos. Nos encontramos con gente que está sin riqueza, con gente que, o sea, el reparto social en Roma nunca fue, el reparto de la riqueza en Roma nunca fue como fuera, pero sí que había muchísimos pequeños campesinos que podían vivir de sus tierras. Esto se rompió al final de esta república, ¿no? Y muchas causas son estas guerras en Hispania y otras. Lo que pasa es que España fue muy largo, porque, por ejemplo, Macedonia no duró tanto. Eh, los samnitas fueron 2 o 3 guerras, pero estaban a lo de Roma, ¿no? Has dicho antes esto, por ejemplo, de las guerras, ¿no? Estamos hablando del año 133, para que veamos, ¿no? Hace 120 años, 130 años, Roma estaba luchando contra Pirro. Roma todavía no controlaba la Magna Grecia. Estaba intentando apretar para la Magna Grecia, que por eso vino Pirro, ¿no? Estamos hablando de que 140 años, 130 años después. O sea, estamos hablando de estructuras de una ciudad-estado que de golpe se encuentra que tiene que, pues, prácticamente, pues toda Grecia, tiene ya Macedonia, tiene toda Italia, parte de la Galia, mucha parte de Hispania, África ya empieza a tener mucho poder, si no control efectivo, mucho poder en Oriente, con lo cual no le dio tiempo a gestionar todas estas reformas que tenía que hacer, primero porque los optimates es que eran totalmente inmovilistas, ¿no? Y los populares utilizaban, pues como has dicho tú, ya no te voy a decir tanto medios no convencionales, pero sí lo utilizaban de una manera muy creativa, ¿no? Por ejemplo, pues la plebe, ¿no? La asamblea de la plebe, y a través de controlar el pueblo y a través de regalar estas tierras que querían regalar ellos, al final se ganaban votos, ¿no? Y esta era la lucha que había allí, ¿no? Pues ahora envía gente a Hispania que quiere sacar riqueza de aquí. Pues no sacamos nunca aquí la paz. Creo que se acabaron los hispanos. Es que en este contexto es cuando nace, bueno, cuando surgen las figuras de los dos grandes tribunos que hemos mencionado antes, ¿no? Los hijos de Tiberio Sempronio Graco, perdón, que me he trabado. Bueno, los dos hijos, tanto Tiberio, que con el mismo nombre, y Cayo Graco, ¿no? Los dos acabaron que la clase de los optimates le dieron matarile, hablando mal, y los dos acabaron asesinados porque precisamente su medida estrella fue el reparto de territorio de lager públicos, ¿no? De la tierra del Estado, pues entre estos desposeídos para que pudiesen subsistir, pero claro, esto pues cabreaba a la clase dirigente. Es que, fíjate una cosa, es que estaba diciendo, a ver, tenéis que devolver la tierra, optimates, tenéis que devolver la tierra que habéis robado, que no es vuestra, que es del lager público y la habéis robado y vosotros lo sabéis. Y él dijo, vamos a hacer unas leyes para repartirla bien. O sea, yo lo que quiero es repartir entre los ciudadanos, el lager público al menos. El privado no, pero el público, pues se lo cargaron. A ver, que ellos también formaron parte de esa violencia, porque también Claro. utilizaron los colegios, también, de hecho fue en este momento cuando estalló esas guerrillas urbanas, ¿no? Entre partidarios de unos, de otros, para extorsionar, para aprobar sus leyes, o sea, fue en este momento. A ver, La violencia es parte de la vida. pero bueno, todo hay que decirlo, no es que fuesen unos idealistas, ¿no? ¿Sabes? A ver, que también tenían su lado, entre comillas, oscuro, ¿no? Y bueno, pues aquí nos hemos plantado, ¿no? Que la República empieza a estar haciendo aguas por todos lados y claro, y es aquí pues cuando nacen grandes figuras, pues como la que viene a continuación, ¿no? Como el gran Cayo Mario. Sí. Cayo Mario era un homo novus, ¿no? Venía de Arpino. Arpino, el zorro de Arpino, 7 veces cónsul, bueno, 6 meses y 18 días cónsul, pero vamos a poner 7.
Y que, bueno, pues que fue un gran héroe de la República. Yo creo que salvó a la República de los ciprios y de los teutones como mínimo, y de ella misma durante unos años, ¿no? Reformó el ejército. A partir de ahí, las legiones romanas sí que ya son exitosas, durando. Todas estas reformas duraron muchísimo tiempo. Ya Cayo Mario utilizó reformas que ya hizo el mismísimo Escipión Emiliano en Numancia, por ejemplo, vivió de él, porque Cayo Mario estuvo aquí como oficial menor en Numancia, y también aprendió mucho de los metelos, que luego se enfadaron con los metelos, que estos sí que eran unos optimates de cabo a rabo, los quintos Cecilio Metelo, que hay 27 en ese siglo. Y bueno, pues hizo estas reformas para intentar un poquitín que el ejército también no fuera fuerte y luchar contra estos, ¿no? Poca solución tenía. Mario es un hombre importantísimo, un poquitín salvó a Roma del enemigo exterior, esto sí que lo podríamos decir, pero luego también tiene sus claros oscuros, porque en su último consulado, el sexto, y en el quinto, se alió con un tal Saturnino, que era tribuno de la plebe. ¿Y qué hizo? Lo que hemos dicho. Cuando vinieron los teutones y los cibrios, atacaron por el norte de Italia. Pues todos los ciudadanos que estaban en el norte de Italia, evidentemente huyeron y dejaron sus tierras, pero estaban en usufructo. Como las abandonaron, quedaron libres. ¿Y qué hizo Cayo Mario? Por lo que decíamos de los populares. Pues le voy a dar las tierras a mis hombres, a mis soldados, a los que han luchado conmigo contra... Claro, la plebe urbana dijo, ¿tú de qué vas? Yo también soy pobre. Pues otra vez navajazos. O sea, al final, quiero decir que salvó al enemigo externo, pero no pudo salvar a Roma del enemigo. Bueno, nadie pudo, hasta Augusto. Nadie pudo salvar a Roma del enemigo interno, ¿no? Eh, después de esto, para que veamos, estamos hablando que ha muerto Saturnino, lo matan, también se cargan a Cayo, se cargan a Tiberio 133, 123, a Saturnino se lo cargan en el 100, y allí por el 80 se cargan a uno que se llamaba un tal Livio, que es familiar de Livia Drusila, ahí lo dejo, también se lo cargan, porque otra vez, son problemas. ¿Qué pasaba con el ejército romano? Vamos a explicarlo. Como cada vez había menos hombres en Roma, pues los itálicos cada vez aportaban más hombres a las legiones. ¿Cómo van? Y al final los itálicos dijeron, oye, pues si nosotros somos la mitad del ejército, también queremos tierras. O sea, teníamos problemas de tierra, Castor. Tenemos problemas de tierra, y los romanos ya tienen problemas, y aparece pues los pueblos itálicos de toda la vida, que había algunos pueblos que llevaban con Roma 300 años aportando, y dice, oye, yo también quiero tierra, a mi ciudadano romano, primo, decían. Y dijeron que no. Eso dijeron que no. Y guerras sociales otra vez. Y todo roto es lo mismo, ¿eh? Todos estos mismos problemas que tenemos aquí en Roma con la tierra suceden en la península, porque no deja de ser un reflejo, ¿no? Aquí sucede de otra manera, que luego hablaremos, ¿no? Pero al final es siempre lo mismo. El reparto de la tierra en una sociedad agrícola, en una sociedad ganadera, es básico para la supervivencia, ¿no? Y esto era lo que realmente controlaban desde Roma, ¿no? Pues esta guerra civil provocó muchísimos muertos en Roma, y aquí sí que ya todos los grandes hombres de Roma, se levantaron contra la ciudad, de dos frentes que hubo, frente Marso y el frente Samnita. Los samnitas siempre estaban en guerra contra Roma. No sé qué les pasaba a estos muchachos, hasta que no se los cargó Sila, pero bueno, estos dos frentes les costó a Roma 3 o 4 añitos, pero ¿sabes qué sucedió? Lo que hablamos de que las cosas no acaban de... Roma sería una guerra contra los, que se llaman las guerras sociales, contra los oquis. Se mueren cientos, por no decir cientos de miles, igual exageraría, ¿no? Pero decenas de miles de hombres mueren. Pues después de 3 años y después de que pierden los aliados, Roma les da la ciudadanía romana. Pues se las podía haber dado antes. Pues lo descubrieron tarde. Descubrieron tarde de que pues después que se los cargan un montón de gente, luego les da la ciudadanía romana, ¿no? Y lo que dices tú, a Roma tampoco se tranquilizó. Pues empezamos con Sila, nuevo hombre fuerte de Roma, Cina, nombre aliado de Mario, guerras civiles. La primera vez que un ejército romano marcha contra Roma es Sila. Exactamente. El segundo es Mario. Y después Sila otra vez. Y después Sila otra vez. O sea, estamos hablando de que Roma ya había perdido cualquier estructura. Todo esto coincide con lo que pasa en Hispania. Es un poquitín para que las personas entiendan, igual estamos haciendo un pelín largo, pero es para que entiendan el contexto de lo que sucede en Hispania, en los recursos que pueden venir a Hispania, ¿no? Y lo que sucede en Roma. O sea, que Roma estaba más preocupada por no implosionar ella misma que por lo que sucedía alrededor. También había, pues, el sueño romano. O sea, la gente que vivía que no podía ir, pues me voy a otras provincias, entre ellas Hispania, la Galia, bueno, otras, ¿no? Y esto luego ayuda también a la romanización. Pero
esta es la situación que nos encontramos. El peor enemigo de un romano en este primero del siglo I, bueno, hasta la mitad del siglo I, era otro romano, ya te lo digo yo. Además de verdad, ¿eh? Y hay una cosa que nos hemos saltado que es súper importante, que es que Mario, pues, solucionó esto parcialmente. Bueno, a ver, fue como poner una tirita a un brazo amputado, ¿no? Sí. Pero bueno, pero que la idea estaba ahí, ¿no? Lo que has dicho tú de que le dio las tierras a sus hombres, pues por ahí van los tiros. Digamos que, como bien hemos dicho antes, hasta la fecha, pues el ejército romano pues, se componía de pequeños propietarios que se pagaban el equipo, ¿no? Vale, ya lo tenemos claro. Pues ¿qué pasó? Que había una gran cantidad de gente que no podía formar parte del ejército. ¿Por qué? Porque no se podían pagar ese equipo. O sea, es lógico, ¿no? Es una cosa súper sencilla. Pues los romanos no habían llegado a esa conclusión. En vez de coger y permitirles la entrada al ejército a esta gente, pues lo que hicieron simplemente fue cada vez pues pedir menos requisitos pues, para poder entrar. Es decir, si antes te pedían, ahora no me sé las cifras no de memoria, ¿no? Pero 11.000 sí, ases, 11.000 y llegaron a 11.000. 1.500. Exactamente, mira, tú sí te acordabas. Pues claro, pues esa solución pues fue como, yo qué sé, te están muriendo de cáncer y te dan un paracetamol, ¿no? O sea, no, eso no apañaba nada. Y además con la sangría que estaba abierta en las guerras del Mediterráneo y sobre todo en las guerras de Hispania, que eso sí que era una sangría, que ahí tenían pavor, no querían alistarse porque el beneficio era muy pobre, ¿no? Y además de que venían muchas habladurías, ¿no? De que los celtíberos eran muy fieros, que se comían a la gente, o sea, lo Pues, típico, pues, ¿no? Cuando... pues eso era, se comían a la gente, eran muy fuera, pues eran bárbaros. Pero es que los celtíberos todavía eran más bárbaros que el resto de los bárbaros, ¿no? Y claro, pues Mario pues llegó a la conclusión de que esta gente pues sí era necesaria y se le podía dar una utilidad. ¿Cómo lo hizo? Pues pagando el equipo de su bolsillo, ¿vale? Y alistándolos. A ver, realmente tiene trampa. No es que el Estado se haga cargo de la panoplia. Digamos que yo te entrego la panoplia, toda la equipación, y de tu soldada yo te la voy a cobrando parcialmente, ¿vale? Yo creo que sería importante matizarlo porque todos los libros, todos los manuales te dicen, no, se profesionalizó el ejército. A ver, la panoplia te la pagas tú, pero como soy yo el que te paga el sueldo, pues de ahí te voy a quitando las deducciones pertinentes para que hasta que se acabe de pagar el equipo. Yo creo que más simple no, no he podido Sí, explicarlo. hay que recordar que en la época de Mario, si bien el ejército, esta reforma, ¿no? Si bien el ejército era profesional, no había una duración del servicio como con Augusto, que él ya lo estableció el legionario romano 20 años, ¿no? Aquí era durante una campaña. Tú ibas a una campaña 5 o 6 años, tú cobrabas tu sueldo del Estado, pero cuando acababa la campaña las legiones se deshacían. Lo que pasa es que había campañas continuas, eso sí que es cierto. Pero el legionario perdía. El problema era cuando un legionario de estos ya dejaba de hacer campañas, se quedaba sin nada. Este era el problema. Y Mario lo conocía, que lo dices tú, que por eso intentó darles un poquitín las tierras. Pero con esto consiguió tener soldados con armadura para luchar. Claro, esto fue la solución pues, para conflictos como el que veremos a continuación, el de la guerra africana, el de Yugurta, si no recuerdo mal, la guerra de Yugurta, que fue Mario el que Sí. la finalizó, ¿no? Porque Bueno. Fue Metelo y Sila. Mario la encarriló. bueno, pues, Mario, no se lo digas a los que les gusta Mario. Pero Mario estaba en la guerra y lo estaba haciendo muy bien. Pero dijo, yo quiero ser cónsul, ¿sabes? Y tenía amigos en Roma. Pero tú eso no se lo expliques a nadie, ¿eh? Que si los hartos salen de la taberna, nos matan. Entonces, Mario mandaba a escribir a los soldados diciendo, tenéis que votar, los soldados de África mandaban cartas a sus padres y a sus madres, bueno, sus madres no, que no votaban, pero a sus padres. Entonces decía, es que pedazo general es Mario, votar a que este es la solución de todo. Entonces, estando allí en el ejército, con Metelo, que lo había perdonado, estaban peleados, pero lo había perdonado, y con Sila, dijo, pues que a mí me van a votar. Y se fue de África hacia Roma, y antes de llegar ya lo habían votado y era cónsul. Aquí esto no me huele muy bien. La primera vez que consiguió el consulado era así. a Es distancia. cierto, a distancia. Es cierto que era un gran general, muy enorme. La dejó muy encarregada la guerra de Yugurta, pero la acabaron Metelo y Sila. Pero la fama la tiene que la tiene. Bueno, pero se la ganó a pulso en la siguiente conflagración. Después Buah. vinieron unos actores que nadie contaba con ellos, ¿vale? Aparecieron ahí de la nada en una de esas grandes migraciones bárbaras, ¿no? La primera de todas, la de Ciprios y Teutones, que antes la hemos mencionado por encima. Sí, Eso puso en jaque a Roma. Sufrieron uno de los grandes desastres de su historia, creo que fue en Arabusio, si no
si no voy Peor, mal, que murieron peor que ¿cuánto? Cana. Peor que 30.000, 40.000 romanos, o sea, No sé, hay fuentes que dicen que murieron 90.000, no sé. Dicen que es peor que Cana, es la peor derrota. Luego ya en el Bajo Imperio tenemos otras cosas, pero esto es el peor desastre, sí, sí. Fíjate la situación que tenemos, ¿eh? Tenemos a una banda de bárbaros, estos sí que son bárbaros, teutones y ciprios, básicamente había más pueblos, ¿no? Había un pueblo helvético muy, muy curioso que cuando vio que perdían se volvió a casa. Es muy curioso este. Pero bueno, esto lo tenía, ¿no? Y Mario, a verdad que ahí salvó la República, ¿no? Pero en todo caso, si quieres, nos vamos al año 133 para que veas, ¿no? Esto, porque todo esto no lo vamos a ir encontrando. Ha sido muy importante explicar esto, porque si no, claro, nos encontramos que Roma acaba de conquistar Numancia, un gran ejército de Escipión Emiliano. Escipión Emiliano dice lo que dicen los romanos: pactos de amistad, tirar todas las murallas, otra vez, tirar todas las murallas, pueblos íberos, porque si tenéis murallas nos va a costar mucho, nos ha costado 20 años Numancias y no queremos más Numancias. Y se va Escipión Emiliano, que tenía otras cosas que hacer en Roma, seguramente matar optimates, ahí lo dejo. populares, él era Optimate. Populares, perdón, sí. Y a su amigo Polibio de Megalópolis habla muy bien de él. Dice que es lo mejor que le ha pasado al mundo, los escipiones. Cada uno tiene su pelota. Y resulta que en el año 132 la península sigue. Y los romanos siguen viniendo aquí. ¿Y esto es un remanso de paz? Pues no. Para nada. Para nada. Pero bueno, Empezamos a tener. aquí lo podemos conectar con los cimbros y los teutones porque llegaron incluso hasta la península. Y eso también fue importante, parece que no, es una cosa que pasa desapercibida, ¿no? Pero que es importante porque eso al final enciende más la llama de que estaba mal apagada, ¿no? Llegaron hasta el Ebro, se habían cargado a los romanos en Arausio, no había ningún ejército romano que les parara los pies y al final los celtíberos que estaban ahí tuvieron que sacarse las castañas del fuego ellos solos, nunca mejor dicho. Los contuvieron como pudieron, no se dice que les derrotaran directamente, pero sí que los contuvieron. Y los cibrios, inexplicablemente, ahí hay muchas teorías, ¿vale? Pero yo quiero pensar pues que se aburrieron y se volvieron otra vez para Europa y se volvieron otra vez a atacar Roma hasta que Mario los derrotó en la batalla de Aquasistae. Es curioso, sí. Y ahí, claro, eso a los celtíberos pues les dio que pensar, ¿no? En plan de ahora que nos habíamos sometido, ahora que los romanos nos habían metido en el redil, pues ahora cuando hay una amenaza seria nos dan pal pelo y tenemos que defendernos nosotros y ellos no han venido. ¿Para qué los queremos? Si es que no valen para nada. Y lo peor de todo es que cuando rechazan, invitan a irse, no sabemos muy bien qué pasó, ¿no? A los teutones, que tampoco sabemos qué plan tenía porque iban dando vueltas por todas partes, pero bueno, luego, cuando ellos se han autodefendido ellos mismos, luego llegan los romanos a darles caño otra vez, con lo cual, pues más revueltas. Es que no pararon las revueltas. Lo que sería, dijéramos, la parte de la Occitania, la parte, bueno, la meseta hacia Portugal, estuvieron levantiscos muchísimo tiempo. Es un constante este levantamiento, ¿no? Pero yo creo que aquí Roma ya empieza a intentar ya algunos hombres de Roma, porque claro, no todo el mundo estaba matándose, algunos hombres de Roma empezaban a ver que esto era grande, que el imperio era grande, y empezaban a organizarse de una manera para decir, esto hay que controlarlo. ¿Y cómo lo controlamos? Pues este pensamiento ya existía antes, ¿no? Como hablamos en los programas anteriores, lo que existía era campañas de guerra, campañas de imposición por la fuerza del ejército, que se levantaban, se lo cargaban, se iba y el territorio volvía a quedar otra vez con estos pactos eternos que duraban hasta que se iba el ejército romano al siguiente pueblo, más o menos. A veces duraba una hora más, porque tenía que volver el espía, ¿sabes? Y así estamos todo el rato, ¿no? Pero yo creo que aquí ya empieza todo esto. Roma, yo creo que se empieza a dar cuenta de que se empieza a hacer grande. Exactamente. Aquí es cuando viene ya la primera comisión, ¿no? De 10 miembros, ¿no? Que les encargaron poner orden ahí, porque empezó a existir un poco esa conciencia, ¿no? A ver, vamos a administrar esto de alguna manera porque al fin y al cabo tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo, ¿no? No todo se basa en estar ahí ocupando no, porque como hemos dicho antes no había legiones, ¿no? Pero no podemos estar aquí expoliando a esta gente eternamente, ya que dependen de nosotros, algo tenemos que hacer por lo menos para recaudar bien los tributos. Y bueno, ya es cuando se empezaron pues a diversificar un poco, ¿no? Lo que eran los trabajos de los magistrados que mandaban, que recordemos que eran pretores, bueno, eran pretores o propretores si se les prorrogaba el mandato uno o más años.
¿vale? Y ahí pues ya empezaban a ratificarse los tratados, ¿no? Que habían hecho con algunas tribus, les empezaban a ajustar ya el tributo en función de si se habían portado bien o se habían portado mal con Roma, es decir, si se habían rebelado o no, si habían puesto resistencia. Claro, pues ahí ya se empezaban a ordenar un poco lo que eran las obligaciones financieras de cada tribu, reyezuelo, etcétera, ¿no? Y eso era importante, pues claro, pues ante una situación tan caótica, pues había que poner orden de alguna manera. Sí, bueno, pues como has dicho, trataban diferente una ciudad aliada, pues la trataban diferente, y una enemiga, pues consideraban que como mínimo el 30% era aguer públicos, y esto era para los ciudadanos romanos de pleno derecho, con lo cual el local era peregrini, como hemos dicho muchas veces, en su propia tierra, era extranjero en su propia tierra, ¿no? Pero siempre hubo estos levantamientos, ¿no? Uno de los que es muy importante también decir que desde Numancia hasta Sertorio es muy difícil encontrar información, porque sí que es cierto que hay levantamientos en la península, pero no son de suficiente importancia como para que Roma diga, vamos a mandar ejércitos, como tuvo que pasar con Numancia, ¿no? Muchas veces las mismas tropas que tenían aquí los pretores, recordemos que los pretores tenían como mínimo una legión, más todos los auxiliares, y todos o muchísimas estas tribus aliadas también aportaban ejército, con lo cual los ejércitos ya estaban aquí de una manera, digamos, permanente. Los hombres cambiaban, pero los ejércitos estaban aquí de una manera permanente, ¿no? En el 114 tenemos constancia de un levantamiento en la Lusitania, pero se equivocaron de enemigo. Teníamos aquí de pretor a nuestro amigo Cayo Mario, pues todavía corren los lusitanos. Es lo que tiene Cayo Mario. Otra cosa no, pero militar. Eso Estamos sí, hablando. 114, ¿eh? esos eran los primeros pasos, ¿no? De Mario. Bueno, aquí Sí, ya empezaba a estar curtido, aquí, porque aquí debía tener 38, 39 años, porque más o menos en la edad que tenía que tener un pretor sí. para ejercer el Él cargo. estuvo con Escipión Emiliano en Numancia, Ahí pero está, era cargo menor, o sea, un era cargo menor. tribuno, un Sí, tribuno luego era un que- tribuno. Luego fue a Roma, hizo con muchísima dificultad y con alguna trampa, para que nos vayamos a entender, su cursus honorum, apoyado mucho por los secuestres y por los tribunos de la plebe, y al final consiguió su pretorado, y luego más adelante consiguió, ahora aquí ya es pretor, con lo cual ya está haciendo un buen cursus honorum, ¿no? Pero era un gran militar, Mario otra cosa no era, ¿no? Estamos hablando en el 13, en el 14, un año después, sucede todo esto que dices tú de los cimbrios y de los teutones, pero la península es un constante levantamiento de pueblos, ¿no? Y de gente importante que viene aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, en tu pedazo de guión que has hecho, tenemos apellidos como Cayo Mario, tenemos a gente como Calpurnio, importantísimo Calpurnio, familia Calpurnia, son los que le dieron poder a Julio César luego. Tendamos a través de la mujer, los Servilio Cepión, también muy importante, Publio Licinio Craso, este Publio es el abuelo de Craso, Publio es el padre de Marco y Marco es el padre de Publio Craso, ¿no? Y luego murió otro Publio Craso en Carras, pero bueno, la familia no acabó bien. ¿Qué te iba a decir? Se equivocó de enemigo. Pero bueno, en fin, pero estamos hablando de toda esta gente, ¿no? Y también vino Cipión Nasica. O sea, estamos hablando de gente muy importante que viene aquí a la península en sus pretorados para hacer su campaña. Evidentemente, todos estos estoy seguro que sacaron su tajada. Exactamente. Y también podemos sacar así a modo de información de forma indirecta, porque las fuentes no consideran importantes estos conflictos, porque como bien has dicho antes, no los nombran, no se explaya mucho describiéndolos, por lo tanto no debían de tener mucha envergadura, pero algo de envergadura sí que debían tener, porque muchos de estos generales pues fueron, bueno, más que generales barra magistrados. Recordemos que en Roma la carrera política no diferenciaba entre carrera militar y carrera civil, ¿vale? Pues estos generales, muchos de ellos recibieron el honor del triunfo. Por lo tanto, cierta envergadura debían de tener estas campañas. Bueno, una de las características del triunfo, ahora no me acabo de acordar muchas, pero de una sí que me acuerdo que era matar a 5.000 enemigos. O sea, Esto era relativamente fácil para ellos. eso ya nos da una idea de la escala, ¿no? de estas guerras. A lo mejor no de una atacada, ¿no? Pero en diferentes enfrentamientos, pues sí que cosecharían esa cifra, ¿no? Esa horripilante cifra. Y hay un dato que se me ha pasado por alto, que antes, cuando has mencionado los peregrinos, que quería comentarlo, que es en relación al tema de las obligaciones fiscales de las tribus ibéricas.
¿Por qué pagaban esa cantidad? Vale, en el momento en que una ciudad se había revelado a Roma o la habían conquistado mediante la fuerza de las armas, es decir, el ariete había tocado el muro, ¿vale? Cuando Roma había conquistado esa ciudad, se apropiaba de sus terrenos, ¿no? Que pasaban a formar parte del ager público, ¿no? Del ager del Estado. ¿Qué pasa? Que la gente que vivía allí, pues pagaba, digamos, una especie como de, abro comillas, alquiler, ¿vale? Por estar usando las tierras que habían usado toda la vida, ¿no? Y esos son los tributos que establecía Roma en función, pues, de la resistencia que habían puesto. No, que consideraba que era importante explicarlo porque dice la gente, no, ¿el tributo en base a qué? El tributo es en base a eso. Básicamente Ah, que pagaban como una penalización, ¿no? Como una multa. no, era alquiler de las tierras, que multa ninguna. Ellos tenían opción de no pagar tributo, no tenían tierras, se morían de hambre y era gratis. A ver, más organizado que eso, encima les daban la oportunidad de tener tierra. ¿Qué me estás diciendo? Pues es Eran gente organizada. de aquella manera, pero gente organizada, ¿no? Pues Sí, esta, sí, esta es la idea. dejaban un espacio. Es importante, bueno, sí, igual no es importante para este programa, pero para que entendamos un poco la idiosincrasia de Roma, cuando llegaban a una ciudad, el tercio de las tierras disponibles, no todas las tierras, porque claro, había montañas y acantilados, no, pero de las tierras disponibles eran pastos. Eran pastos para el ganado, porque los ganados también eran muy importantes. Y todos estos gobiernos locales de estas ciudades, que luego se hicieron, bueno, pues se organizaban pequeñas Romas, entre comillas, muchas veces estas curias, estas ciudades, lo que hacían era el uso de estos pastos. Pero estos pastos en general eran gente que Roma dejaba usarlos. Cuidado con estas cosas, ¿no? Y si yo era un ciudadano de esa ciudad y quería utilizar una tierra para cultivo, no para pastos, pues tenía que pagar, a no ser, como dices tú, que hubiera tenido algún otro trato con Roma. A Roma también le interesaba darle tierras a las élites locales, tierras sin que tuvieran que pagar para que estuvieran agradecidos, porque estas élites locales pues estructuraban la población también. Era un juego de equilibrio muy difícil. Esto lo empezaremos a ver a partir de ahora. Esto, vamos, va a ser la tónica en la política exterior romana. Pues aquí nos hemos plantado ya después de la invasión de los buenos, de los cimbrios, los jutos y los teutones. Y claro, pues esto dio alas a los celtíberos, pues a lo que he dicho antes, ¿no? De como vosotros no nos defendéis, pues nos hemos defendido nosotros, pues no nos vemos obligados a estar atados. No, no seréis tan fuertes, ¿no? Al final, pues esto dio a pie a que se hiciesen más rebeliones. Ya estamos en el último siglo antes de la era cristiana, ¿no? En el año 99. Y aquí pues tenemos un pretor llamado Cayo Celio Caldo, que hubo que enfrentarse a los celtíberos, pues una vez más. A ver, esto debió de ser gordo porque obligó a Roma a mandar un cónsul. Se ve que las fuerzas no eran suficientes para poder parar esta rebelión y Roma tuvo que mandar a uno de sus cónsules, que si no voy mal era Tito Didio, ¿no? Que era cónsul del 98. Sí, pero no arregló nada porque esto duró 4, 5 o 6 años, no me acuerdo. O sea, es un desastre. Hasta el Claro, 93. estamos hablando que Roma tiene problemas muy gordos ha tenido problemas muy gordos con los cimbrios y los teutones, y creo que en este año, en el 100 o por ahí, teníamos la segunda revuelta judía también. Ay, perdón, revuelta judía no, la segunda revuelta de esclavos, servil, también en Sicilia. Ahora la República empezará a sufrir una serie de conflictos que van a empezar a arder por los diferentes escenarios del Mediterráneo. Yo creo que el Mediterráneo entero estaba en llamas. Yo lo comparo con esa máquina que se empieza a romper, ¿no? Que arreglas un lado y se te rompe por el otro. Pues algo así. Has mencionado la Segunda Guerra Civil, la Guerra de los Shoki, también sería por esta época. Mitrídates ya se estaba calentando en el Ponto, ya invadiría la provincia de Asia. Ya había ido Mario a observar a Mitriates, el que hizo el Ujú. levantamiento. Cuando falta mucho para el levantamiento, para la noche, ¿cómo le llaman a esa? Que mató 80.000, no sé qué, asiática, que mataron a, no sé, dicen que mataron 80.000 latinos, ¿no? O sea, esto Comerciantes, está, sí, comerciantes, habitantes romanos sí, que estaban en Asia, está a sí. punto, ¿no? Lo que dice, mandaron un cónsul en el 98 y en el 93 tuvieron que mandar otro cónsul. O sea, la península está levantisca todo el rato. Mandar un cónsul es una cosa muy importante. Roma tenía 2 cónsules y tenía muchos problemas por todas partes. Dedicar el esfuerzo de enviar aquí barcos, intendencia, 2 legiones, tropas italianas, ¿no? Y en Roma todo lo que estaba sucediendo, que los italianos ya querían ser romanos, bueno, ciudadanos romanos, entre comillas, ¿no? Pues mandan este hombre estamos hablando del 93, parece ser que aquí ya acaba de calmar
un poquitín, ¿no? Pero estamos hablando, parece ser que en el 133 se acabó la cosa, que no sale mucho, pues estamos hablando que son 40 años y prácticamente cada año, pues hay algún levantamiento, unos más serios, otros menos serios, pero volvemos otra vez, ya no pretores, sino a mandar cónsules, con lo cual es muy serio. 93. Es que si queréis haceros una idea de la envergadura de las tropas que pudieron participar en este conflicto, pues un pretor, porque el pretor seguía ahí, ¿no? A cargo de su provincia. Lo que pasa que, bueno, se supeditaba al cónsul que venía, ¿no? Pues este tenía a su cargo una legión más las tropas auxiliares que pudiese reclutar, ¿no? Y el cónsul venía con 2 legiones romanas más otras 2 legiones latinas, ¿no? De los Soki. O sea, ya son 4 legiones sobre el escenario con la quinta que portaba el pretor más las tropas auxiliares. O sea, era una... O sea, había medios invertidos en estos conflictos, que no, no salían baratos, ¿eh? Y al final esto, pues, ¿qué provocaría? Pues, para que os hagáis una idea, pues la muerte de 20.000 arébacos, ¿no? Termantia, ciudad celtíbera, pues tendría que ser trasladada al llano. Se tendría que desmantelar sus murallas. O sea, una serie de 9 meses, ¿no? Al final, lo que ha dicho, que tras Numancia parecía que se había apagado todo, que todo llegaría a un estado un poco más menos levantisco, pero que va. O sea, estamos viendo asedios de 9 meses, ¿no? O sea, destrucciones de poblaciones, traslado de poblaciones enteras, o sea, un drama. Yo creo que los cimbrios y los teutones dieron otra vez alas, es decir, Roma puede ser vencida, ¿no? Pero ya aquí los soldados de Roma, tendremos en estos años ya, Roma ya tiene las reformas de Mario y los soldados ya no son aquellos campesinos que venían casi sin formación en el 120, 130, 140, ¿no? Que venían, pues bueno, eran campesinos pobres que sus padres ni tan siquiera los habían enseñado a luchar porque no pensaban que tenían que ir al ejército, y estos ya son soldados que hacen campaña tras campaña, campaña tras campaña. Igual se encontraron aquí un soldado que llevaba ya, pues con Mario, que había luchado, digo un ejemplo, que había luchado con Mario contra los cimbrios y llevaba ya 10 años luchando. Esto ya era otra cosa, Sí, era otro ejército. Estos ya no eran bisoños, ¿no? Que estaban obligados a ir. No, no, no. Estamos hablando de soldados de verdad. O sea, profesionales, no en el término como lo conocemos hoy en día, pero que ya era gente que vivía por y para. O sea, era su medio de subsistencia. Sí, su oficio era la guerra, no el campo, la La guerra. guerra. Ya esto no sembraban. No. Esto recogían. Estos solo vivían para la guerra, y los generales lo valoraban mucho, y esto fue muy cuidado sobre todo para los grandes hombres. Luego generó este problema, que cuando estos soldados se retiraban, luego sí que querían tierras. Pero bueno, esto es otro programa, otro problema que podemos hablar en otro programa. Yo creo que hay una cosa que te interesará mucho explicar también, porque tú eres de esas illes, ¿no? De esas Illes Baleares, ¿no? Y hemos dicho Quinto Cecilio Metelo. Otro Quinto Cecilio Metelo, que no era el que tenía primero amor por Mario, porque el padre de Mario, de Cayo Mario, era cliente de los Metelos, pero luego Mario cogió mucha importancia por él mismo y se enfadó un poco con él. Luego se rejuntó un poco y al final se volvieron a pelear, ¿no? Este es otro Quinto Cecilio Metelo, que le pusieron luego el agnomen de Baleárico, por algo sería. El conquistador de las Baleares. Ese mismo. Sí, si quieres explico un poquito el contexto. A ver, el año 123, como bien has dicho, Quinto Cecilio Metelo pues fue designado, ¿no? Para restablecer el orden del Mediterráneo occidental. ¿Por qué? Porque había un serio problema de piratería. A ver, perdona. En las islas había piratas. Pues parece ser que sí. Vaya. Parece ser que sí. Pero, a ver, hay estudios, ¿no? Esto no lo he puesto en el guión, pero hay estudios que dicen que posiblemente pues habría piratas de la zona Ligur, ¿no? De la zona del norte del Mediterráneo que utilizarían las islas en ayuda, ¿no? De los locales, ¿no? Que les apoyarían, ¿no? Les dejarían fondear y les apoyarían y aportarían también mercenarios, ¿no? Los famosos honderos, ¿no? Y claro, pues al final eso empezó a crecer, ¿no? Hasta que se fue de madre. Y claro, los romanos, pues, ¿qué pasa con las Baleares? Pues les pilla de paso, ¿no? A la hora de llegar a Hispania por mar. Que la ruta de por tierra todavía no controlaban toda la zona norte bueno, la del sur de Francia, ¿vale? Lo que es el norte del Mediterráneo. De hecho, se estaba conquistando en esta época, más o menos. Creo que era el antepasado de Nerón, lo digo así para acordarme el nombre, Domicio Novardo. Era cuando estaba dando guerra pues a las tribus galas de lo que hoy es la Provenza, ¿no? De ahí viene el nombre, la provincia. Y claro, la otra ruta que había para llegar a Hispania, ¿cuál era? La más segura, la que se utilizaba siempre, pues era la ruta marítima. Y entre medias, como
como la navegación era de cabotaje, ¿no? Pues uno de los puntos importantes, uno de los fundadores, de los fondeaderos y más importantes, pues eran las Baleares, estaban ahí en medio, ¿no? Eran un punto estratégico y claro, pues estos piratas se refugiaban ahí, atacaban todas las bases las naves mercantes que había entre las provincias romanas y la península itálica, pues eran atacadas por estos, Las por estos islas, piratas. estas islas, si sabemos la historia de las islas, las han ocupado todos los pueblos que han dominado el Mediterráneo occidental, ¿no? Hay una corriente marítima que parece ser que pasa por el norte de la Serra de la Tramuntana, eso está al norte de Mallorca, Sí. y a los barcos los lleva prácticamente hasta Cerdeña y Córcega, los lleva hacia allí. Y eso ya es el Mar Tirreno, solo hay que rodear esas islas para ir al Mar Tirreno. Así que, como dices tú, es una ruta muy habitual de comercio y yo había oído, por eso te lo decía, había oído más lo de los legures, que no dejan de ser tribus galas, y bueno, pues como dices tú, aprovecharían, lógico, tendrán que aprovechar los fondeaderos que aprovechaban los comerciantes, pues tenían que aprovechar también los ligures, ¿no? Esa fue la excusa, yo creo que esa fue la excusa para conquistar Mallorca. Así que Quinto Cecilio Metelo Baleánico precedió a nuestro amigo Pompeyo cuando luchó contra los otros piratas de Iliria, ¿no? Así que aquí tenemos a Roma también, que se hace cargo del archipiélago, que es un punto muy importante, porque claro, se controla todo el Mediterráneo occidental. Además, estas islas en ese momento debían de estar muy poco pobladas, ¿no? Estaban pobladas por los que son conocidos como civilización talayótica, ¿no? Se conoce talayóticos por sus famosas construcciones, ¿no? Megalíticas, ¿no? Eran gente que estaba básicamente, pues, prácticamente en el Neolítico, se calcula. Ya en la Segunda Guerra Púnica ya habían participado aportando mercenarios a los ejércitos de Aníbal. De hecho, una anécdota muy curiosa es que Magón, el hermano menor de Aníbal, cuando evacuó la península para ayudar a su hermano en la península itálica, fondeó en Mahón, de ahí viene el nombre de la ciudad, la fundó él. Una anécdota que voy a comentar es que primero intentó fondear en Mallorca, pero ahí fue recibida a pedradas y le echaron. Y la siguiente ruta en su escala pues fue Menorca, y ahí se ve que los talayóticos que habían ahí fueron más benignos y les dejaron montar ahí el fuerte, ¿no? Que sería el origen de la actual Mahón. Claro, Mallorca, Minórica, ya lo dice el nombre, ¿no? Baleares la mayor, Baleares la menor. O sea, no hay más. Sí, sí. Que eran las únicas Baleares. O sea, Ibiza y Formentera las Pitiusas, eran de ámbito púnico, no los consideraban del archipiélago balear. Las gimnesias en griego o las Baleárides en latín. De eso también se puede hablar largo y tendido. Bueno, es nombre, al final nos ha quedado los nombres romanos, pero por allí pasaron púnicos y pasaron fenicios y pasaron griegos y al final pues lo que nosotros tenemos es un compendio de todas estas ciudades. Los púnicos nos han influenciado menos en cuanto a nombre, pero por ejemplo Gades es un nombre griego, ¿no? Ay, perdón, o Málaga, es un nombre Malaca. púnico, Málaca, ¿no? Pero bueno, o Marsella, Masala, ¿no? Bueno, son nombres que nos han ido viviendo, ¿no? Pero bueno, ya tenemos a la península y esto también es un punto muy de apoyo también en tendencia a las nuevas tropas que tenemos en la península, ¿no? Mira, Eh, hay un dato que no he explicado, que creo que es importante. La campaña no costó mucho, en 2 años ya la tenía prácticamente ocupada y organizaba la provincia, y fundó pues dos núcleos principales, ¿no? Que aún en día hoy existen, ¿no? Que son Palma y Alcudia, con el nombre de que recibieron el nombre de fundación, pues Palma, ese no ha variado. Bueno, durante la Edad Media y la época musulmana se llamó Ciudad de Mallorca, ¿no? Y Alcudia que recibiría el nombre de Pollentia, ¿no? Una que todavía se pueden ver sus ruinas hoy en día, ¿no? El yacimiento arqueológico. Y fue repoblada pues con 3.000 colonos sacados de Iberia, 3.000 romanos que vivían en Iberia pues fueron trasladados aquí. O sea, eso, según Estrabón, es importante mencionar la fuente. Eso nos da una idea de que las islas estarían bastante, bastante despobladas, y encima con esta guerra pues no creo que fue tampoco bueno para la demografía, ¿no? Y nada, y al final, pues cuando acabó esta campaña, pues lo que has dicho tú antes, se fue a Roma y le dieron el triunfo, ¿no? Y el sobrenombre de Balearico. en este caso le costó matar a 5.000 porque no había tantos, pero a saber quién los contaba. Los contaría el cuestor, ¿no? No sé, alguien contaría, porque él diría que ha matado siempre 5.000. Tendría que haber un sistema de verificación de muertos enemigos, ¿no? No sé, alguien tiraba una flecha y decía, he matado 2. Con una flecha, 2. Es lo que tiene. Igual que los baleáricos cuando lanzaban con las ondas, le he dado de rebote, carambola, 2 también.
porque también tendrían su premio, ¿no? Bueno, pues ya tenemos a Mallorca a nuestra gran Baleares, las tenemos ya en el ámbito romano, ¿no? Pero todavía seguimos dando tortas aquí en la península, porque esto es el 123, creo que estuvo, como has dicho tú, 8 añitos, y la península todavía sigue en ebullición. Es verdad que ya sobre el 93 esto para bastante, ¿no? También hay que explicar quizás que no todas las guerras que se producían en la meseta eran directamente provocadas por los romanos, sino que eran por pueblos prorromanos, pueblos que apoyaban a Roma, que eran atacados por pueblos que no apoyaban a Roma. Entonces, muchas veces seguramente había guerra entre prorromanos y antirromanos, que los romanos igual no llegaban ni a este conflicto, ¿no? O sencillamente enviaban pues algún tipo de destacamento, ¿no? Así que la situación es muy compleja. No es solo romanos contra íberos, sino íberos contra íberos, proíberos contra romanos, prorromanos, y que no hubiera alguien por ahí también con algún interés un poco raro, ¿no? Así que fijaros qué situación. Parece que esto sea un remanso de paz porque las fuentes no nos hablan, pero nos podemos encontrar con dos tribus atacándose una a la otra, ¿no? Y una diciendo, primo, primo, ven. Pues el pretor que estaba tan tranquilo aquí en Tarraco, diciendo, y ahora tengo que ir a ayudar a estos pesados. No paran de pelearse con el vecino. Mejor explicado imposible. Y bueno, y después estaban eso, lo que dicen, los conflictos entre ciudades, ¿no? En plan de, a ver, pretor, ven a arbitrar aquí, que este me quiere quitar ese olivo y ese olivo pertenece a esta ciudad. Y claro, como estaban dentro del ámbito de Roma y Roma les tenía capada lo que era la política exterior, pues tenía que ir el pretor a lidiar. Y en ese contexto, bueno, pues nos encontramos a principios del siglo I. Pero bueno, eso ya denota que hay cierta voluntad, ¿no? De lo que hemos dicho antes, ¿no? De administrar las tierras y no solo de dar de palos a los pobres ibéricos. Parece ser que ya estos estaban ya tomando conciencia de que Roma no se iba a ir y que al final tenían que lidiar con ellos de alguna manera o de otra. Bueno, pues fueron inteligentes, tardaron 200 años en darse cuenta. Nada, a ver, sucedió con todo el Mediterráneo. Quiere decir que al final la potencia que era Roma en aquellos momentos primero, durante la República era invencible porque tenía una capacidad enorme de generar levas. Aquí al final esta capacidad la perdió, pero hizo esta reforma militar, que lo cual personalizó el ejército y ya se volvió más invencible todavía. Al final quiero decir que la gente al final en la península, una persona que sería nieto de alguien diría, mi abuelo empezó estas guerras o mi bisabuelo empezó estas guerras y nunca les hemos ganado de verdad. Siempre han ganado ellos. Nosotros hemos resistido, hemos tenido mucha fuerza. En algunos momentos hemos sido mejores que ellos, pero hemos perdido. Y ya no podemos estar luchando 140 años. Ya hablarían de un tal Metelo, hablarían de un tal Septronio, hablarían de un tal Escipión, pero siglos antes. Mi tatarabuelo dijo que vino un Escipión que era un hombre de palabra y todavía estaban liados, ¿no? Y al final la gente quiere paz, porque si no hay paz no hay comercio, no hay vida, ¿no? Pues yo creo que fue esto, ¿no? Y Roma también cambió en el aspecto de decir, tenemos que estructurar el territorio, tenemos que dar una salida, tenemos que vertebrar esto. Además, dos posibles causas de todas estas conflagraciones, ¿no? De esos conflictos que saltarían, porque al final era inevitable en cierto punto, debía ser una la estasis, ¿no? La tensión social que debía haber dentro de las ciudades entre lo que sería la clase dirigente, que estaría más alineada a los romanos, ¿no? Serían más prorromanos, y después estarían pues el pueblo llano o los jóvenes guerreros, pues claro, que tendrían que demostrar de alguna manera que eran aptos para la vida pública, y como eran sociedades guerreras, la manera de demostrar lo que tenían cuál era, el conflicto. No, A no, ellos no, les claro. interesaba que el pollo estuviese montado porque, claro, así era la forma que tenían ellos de demostrar su valía. Es que fíjate tú lo que estamos diciendo. Viene Roma, conquista una ciudad y se queda con las tierras. Viene una ciudad que ha apoyado a Roma y tiene tierras. El autóctono se queda sin tierras. ¿Qué opción le queda? ¿Qué opción le queda? Si no le queda más opción que intentar una revolución para seguir superviviendo, ¿no? Y estos son todos estos conflictos. Roma está estructurando este territorio, dándole a las élites locales, que todavía no son romanas, pero son prorromanas, más tierras para que le sea fiel, pero esas tierras se las quita a alguien. Y ese alguien queda totalmente desprotegido de la ley romana. Pues al final, pues, ¿qué hace? Pues lucha contra Roma. Es que tampoco es tan complicado de entender, ¿no? Hasta que empieza a haber cada vez menos textos porque nos vamos matando y cada vez pues estas élites locales consiguen pues ganarse pues al final más clientes, ¿no? El que vive y come cada día y no entra en guerra se reproduce más que el que no tiene, ¿no? Y al final es una adaptación, yo creo que es bastante sencilla, ¿no? Roma es una fuente inagotable de soldados,
y yo cada vez tengo menos, y al final pues, los levantiscos son menos, ¿no? Pero tú no has quitado el germen primitivo, que es que la gente se está quedando sin tierra en aquella época, que sin tierra era quedarse sin subsistencia, ¿no? Y cada vez que llegabas tú me has ayudado, tribu de al lado, tú me has ayudado, tierras para ti. Y al autóctono que ha perdido se queda sin tierra. ¿Qué opción le queda? Pues ves a levantar. Pues esto nos llevaría al segundo estadio, que es pues, eso, precisamente que las pocas tierras que tengo encima son pobres, que no producen, que sería caso flagrante de los lusitanos, ¿no? Aparte de las correrías que estarían vinculadas a un ceremonial guerrero, ¿no? Por parte de los jóvenes, como para demostrar su valía, pues encima, pues claro, pues tendrían que conseguir lo que les falta, que no pueden producir mediante la agricultura o la ganadería, pues tendrían que cogerlo de algún lado. Y eso pues les empujaría pues a dirigirse a las zonas ricas de la Turdetaria, ¿no? En este momento sería ya la Bética, y a saquear las ricas haciendas romanas o de las tribus que tuviesen una vida apacible, porque recordemos que el Valle del Betis era muy fértil. Y claro, pues esto pues empujaría a los lusitanos y de hecho ahí podemos enmarcar, por ejemplo, la matanza de Galba, fue precisamente por eso, porque les había prometido tierras y se darían varios casos más en que precisamente la demanda de los lusitanos sería eso, tener tierras donde asentarse para dejar de saquear. Claro, pero la tierra estaba muy cotizada. Es el problema de la tierra, que estaba muy cotizada, ¿no? Y había muchos novios, había muchas novias y pocos vestidos. Con lo cual había novias que se quedaban sin vestidos, ¿no? Y esto es el juego de que además Roma también le interesaba el divide y vencerás. Al final eran tribus propias hispanas las que se enfrentaban contra otras tribus, ¿no? Y como has dicho tú, la élite de alguna ciudad quería algún pacto con Roma y los propios ciudadanos no querían y se les eliminarían totalmente. Esto está repitiendo la historia. Quiero decir que al final el poderoso utiliza la violencia contra el pueblo, pero el pueblo también utiliza la violencia contra el poderoso, ¿no? Así que tú puedes ir en contra de tu pueblo 2 días, un día, o una decisión tuya o dos. Puede que no les guste, pero una o dos, pero cuando estás todo el rato, al final te matan. Que aquí no, todo así. Ujú. Y hubo muchas personas de la élite local pues, que murieron y empezaron a estas guerras. Esto para Roma era muy peligroso porque al morir las élites locales quedaba desestructurada la ciudad. Luego, ¿con quién hablo? ¿Con quién organizo? Esto es muy... Roma lo tenía muy claro, ¿eh? O sea, Roma cuando fue, por ejemplo, a... ¿Qué ciudad se ve decir yo? A Grecia. Llegó allí y dijo, quien mando soy yo. Y en la ciudad, vosotros organizaros. Mientras la política internacional vuestra esté vinculada a la romana, vosotros gestionaros. Y los romanos, perdón, los griegos, quitando de las guerras concretas, se gestionaban ellos mismos. Y ya les interesaba a los romanos tener vertebrado el territorio. Pues claro, si me cargo a la élite, me quedo sin esto y hay que volver otra vez a vertebrarlo, ¿no? Con lo cual, estamos diciendo muchas cosas, pero es que es muy compleja la conquista de la península. Y en este momento nos plantamos, ¿no? En el que tenemos dos líneas de penetración hacia la península, que serían el Valle del Ebro y el Valle del Guadalquivir, ¿vale? Eso sería lo que vertebraría pues todo el territorio hispano, ¿no? En este contexto. Las fuentes hablan de guerras contra celtíberos y guerras contra lusitanos, pero muy posiblemente harían referencia pues, a pequeños pueblos. No especifica, ¿no? Generaliza, ¿no? Pero habría pueblos que no son ni lusitanos ni celtíberos. ¿No? Sería una forma genérica, ¿no? Para generalizar. Los celtíberos estarían vinculados a lo que sería la provincia citerior, ¿no? La de más acá, y la ulterior, que sería la de más allá. Pero sí que se ve que hay como una... Yo creo que esto fue más casual, ¿no? Pero sí que se ve cierta voluntad o que se vislumbra al fondo, ¿no? Como la posibilidad, ¿no? De establecer ya una línea fronteriza en la línea del Duero, ¿no? Porque al final los avances son de norte, o sea, de lo que sería la franja del Mediterráneo, de este a oeste y de sur a norte, ¿no? Hasta que al final pues se crea como esa pequeña línea física, ¿no? Porque al fin y al cabo las fronteras antiguas siempre estaban basadas en eso, en fronteras geográficas, ¿no? En accidentes geográficos, en este caso el río Duero, que es bastante caudaloso. Y parece ser que esa era la tónica en este momento. Sí, bueno, a mí me parece bastante lógico, ¿no? También entender que ya en esta época tenemos ya el sur de la península, lo que es la Turditania, todo Mediterráneo prácticamente está muy pacificado y eso empieza ya a generar también muchísima riqueza. No era como antes que estas tribus también eran levantiscas, ¿no? Ya quedan las tribus de interior, prácticamente lo que hemos dicho, Meseta y Lusitania y los galeicos y los cántabros que esto es otra historia, ¿no?
pero yo creo que la diferencia está que, a pesar de que Roma tiene los problemas que tiene, los romanos se empiezan a dar cuenta de que esto lo tienen que vertebrar, que lo tienen que pacificar, que tienen que intentar que cuanto más gente mejor vivan dentro del amparo de Roma, cada uno en su lugar. Entendamos que la élite vivirá mejor y los que no son de la élite vivirán peor. Pero esto ya era así también antes de los romanos. También había una élite antes y después, ¿no? Entonces, esto va acompañado a todo esto que está diciendo. Ya empieza a haber una racionalidad de las cosas que pasan de la península. Y aquí ya pues nos plantamos, pues eso, en la forma que tenían de administrarse, ¿no? La zona que estaba pacificada, o digamos dentro de lo que era del ámbito romano, pues como hemos dicho también antes, estaban en manos de los dos pretores, el del Auterio que estaba residiendo en Córdoba y el del Aciterio que estaba en la Tarraconensis, en Tárraco. Y ahí pues ya vemos como debido a la larga distancia que tenían desde la capital y los largos periodos que estaban fuera de su casa, pues claro, pues esto al final les obligaba pues a crear cierta estructura, ¿no? Traerse los medios para trabajar mejor en la zona que les había sido encomendada. Y ahí pues ya se ve una incipiente burocracia, ¿no? O un intento, ¿no? De estructurar todo eso que tenían. Y claro, pues para eso pues se crearon su pretorio, ¿no? Su estado mayor, sus administradores. Y claro. También influencia en esto, en un tema que no hemos tocado mucho, que hemos tocado así de refilón, que es que las ingentes cantidades de soldados que venían a la península empezaban a establecerse aquí. Y esto ya de por sí romanizaba. Es importante. Y de itálicos, que a veces nos olvidamos de los itálicos, pero los itálicos también vinieron, se quedaron muchos aquí, porque lo que estamos diciendo, y si vuelvo, ¿qué tengo? ¿Qué tengo allí? ¿Qué futuro tengo allí? Pues vengo aquí y otra cosa no tenemos en Hispania, desde siempre, desde que éramos írebos, y es que los soldados romanos, viriles hombres romanos, cuando veían a estas íberas con ojos negros que tenemos aquí, pues evidentemente no querían volver a Roma, ¿no? Quiere decir con esto que formaban familias de gentes locales, que los romanos en este aspecto no tenían muchos problemas, y esto también ayuda mucho a este cambio de paradigma, ¿no? Que hay algunas zonas, dijéramos, más alejadas de lo que es la influencia normal de Roma, que es el Mediterráneo, que le va costando más, pero esto poquito a poquito va yendo, y Roma lo que hace siempre es urbanizar. Es kiwis, ciudad, y así es como Roma romaniza, ¿no? Con lo cual empezamos a ver que cada vez hay más establecimientos, cada vez hay más ciudades, y estas ciudades estructuran una población que antes estaba excluida y ahora dentro de su orden social ya tiene una oportunidad, ¿no? Y unas élites que ven que, sobre todo las élites y los clientes de estas élites, que ya ven que Roma mola. Y esta es otra también, Roma se vende bien. ¿Cómo mola Roma, no? Y todo esto está empezando, pero tardó mucho tiempo en darse cuenta Roma de esto, ¿eh? Exactamente. Además, también tenemos que ver de dónde vendrían estos romanos, ¿no? Muchos vendrían pues aquí a hacer negocios para comerciar con las élites locales, ¿no? Con los mercaderes locales, ¿no? Otros vendrían porque son veteranos de guerra y se establecerían, porque como también bien has dicho, no se habrían quedado sin hacienda en la península itálica ya pues y aprovecharían pues para establecerse aquí. Otros ya después de largo tiempo de servicio pues ya habían estado más tiempo ahí que en su lugar de nacimiento. Todos esos administrativos Como, que vienen aquí con el como dicen, pretor. perdona, como dicen en Asterix, ya los romanos decían Ozu, que es lo que decían en Asterix, ¿no? Asterix dice Ozu, decían todos los, pues ya estos romanos ya decían Ozu, dice, pues si tú pareces de Hispali, dice Ozu. No, pues sí, sí. Es que son ingentes cantidades de soldados. No se quedarían muchos, pero es igual por poco que se quedaran. Es que cada año, cada pretor, cada cónsul, habría hombres que venían y se quedarían, ¿no? Aparte, estoy seguro de otra cosa, que es el colono normal, natural, que buscaba la oportunidad en nuevas tierras, que eso también es importante, ¿no? Con lo cual, las personas que vivían aquí, los íberos, entre que había aquí, pues se empezaron a mezclar con estos nuevos itálicos, tanto soldados como colonos, y poquito a poquito, ¿sabes? Yo siempre me gusta, cuando hablo de la península y de la romanización de la península, siempre hago el ejemplo de la yanquinización que estamos teniendo ahora nosotros. Nos estamos yanquinizando, o sea, adaptando la cultura de los Estados Unidos. En cada pueblo que tenga 30.000 habitantes y sea pequeño, tenemos un McDonald's, tenemos un Burger King, tenemos el del pollo, y tenemos, ahora hacemos Halloween, el 1
de noviembre, ¿no? Y estos son fiestas que son extrañas a las costumbres de la península, entendamos, ¿no? Y esto es una cosa que nos mola. Los americanos no vienen aquí pegándonos tiros para que nosotros adoptemos el Halloween, ni para que comamos hamburguesas en el McDonald's. Aquí siempre se habían comido bocadillos de chorizo. Y en Cataluña pan tomaca, ¿sabes? Y jamón, que es lo más bonito del mundo. Eh, las cosas como son. El jamón mejor que sea bellota extremeño, pero pan de payés con tomate, ¿no? Pero me estoy refiriendo que al final Roma esto también lo hacía. Para las élites locales también les molaba vestir a los romanos, vestir con túnica, ponerse una toga si podía ser, si era ciudadano romano. O sea, esto empezaba a molar a la gente, porque ¿quién eran los romanos? Los que tenían el éxito. ¿Y yo con quién quiero ir? ¿Con el que pierde? Cada vez que se enfrenta, valeroso, poderoso, sin miedo, voy a pecho descubierto para luchar por mis ideales, pero muero. Y el otro gana siempre. Pues al final voy con el que gana. La gente tampoco, al final se cansa también de resistir, ¿no? Pues muchas personas de estas se hicieron romanos por, por lo que suponía ser romano. Porque claro, tú imagínate un tío de estos de la Celtiberia, un poquitín normalito que se planta en Tarragona y ve que tiene un acueducto de no sé cuántos kilómetros y que tienen agua. Y dice, pues si nosotros tenemos que gastar cada día no sé cuántas horas para llevar agua a nuestra aldea. Y estos tienen agua en unas fuentes, ¿no? Esto también les mola. Y paz y tranquilidad, Bueno, que les, sí, que les permitiría dedicarse a sus negocios claro. y a Es que prosperar. a veces se nos olvida que sí que es verdad que las legiones iban al principio, estamos hablando de, lo hemos dicho al principio del programa, al principio las legiones en la época de Cipión vinieron para echar a los púnicos, no tienen ninguna intención. Pero luego se quedaron. Y esos años, hasta Numancia, su idea es, vamos, cada persona que venía a cargarse, pero Roma se da cuenta al final de que empieza a tener, no podríamos llamar un imperio, pero tiene muchos territorios que controlar y no los puede controlar con las legiones, no puede ser, porque además tiene muchos conflictos en Oriente, no somos capaces de imaginar los conflictos que tiene Roma en Oriente y además con reinos ricos y con reinos poderosos, Ptolomeos, los Seleucidas, que ya empiezan a aparecer a final de este siglo los partos, ¿no? Pues Macedonia, Grecia, eran tierras muy ricas, la riqueza estaba en Oriente, ¿no? Pues se da cuenta de que tiene un territorio que vertebrar y empieza a hacer lo que has dicho tú, esta burocracia, traer aquí unos hombres, entre comillas, sabios, para ver cómo podemos organizar esto, y aunque no nos dicen las fuentes que hicieron estos 10 hombres, pero se ve que poco a poco, se organizaron de alguna manera por la cual estos líderes de las tribus aliadas ya sabían con quién pactar, ya tendrían soldados, bueno, pues igual tenían soldados en hospedaje que les servían un poquitín pues al otro de disuasión. Bueno, toda una estructura que es muy compleja, que al final lo que fue haciendo fue pacificando todo lo que es el Mediterráneo y la Bética, y que poquito a poquito se fue yendo hacia la parte de Portugal. El norte fue la única cosa, dijéramos, que sobrevivía a esto. Pero mucha gente se quiso hacer romana por sí misma. No, y aparte que de alguna manera se tendría que regular, ¿no?, las relaciones entre indígenas, entre las mismas comunidades. De hecho, hay un ejemplo bastante gráfico, ¿no?, que he puesto aquí, un ejemplo arqueológico, son los bronces de Botorrita, ¿no?, donde ya se regulan, y donde es una resolución, ¿no?, que dictó Roma sobre un problema sobre el agua. Pues claro, pues esto se tendría que regular de alguna manera, ¿no? Pues para eso hay que crear una burocracia y una estructura y una administración. Otra cosa por la que era muy famosa Hispania era porque era un foco de un mercado de mercenarios, ¿no? Los celtíberos por su fama, pues, bueno, como eran bravos guerreros, pues eran aprovechados dentro de las guerras como mercenarios, ¿no? Y eran buenos mercenarios y fiables. Lo que pasa es que cambiaban mucho de bando, ¿no? Pero en el combate se ve que los tíos cundían. En la península. Fuera no cambiaban tanto de bando. Hombre, En la península era un poquitín más rarito, pero es muy importante eso que has dicho, de que Roma intervenía en conflictos entre pueblos romanos, iberos, y estos pueblos iberos, celtíberos, en el ámbito de Roma, y estos aceptaban y este arbitraje se ponía en tábula, se ponía en escrito para que quedara constancia, y ellos, los íberos que tenían su propio sistema de valores y sus propios sistemas de justicia, aceptaban ya esto, y esto es romanizar. Es decir, tenemos un conflicto, vamos a esta persona que tiene un sistema de justicia diferente que nosotros, pero arbitra, y esto lo aceptaron. Esto ya es una primera parte de romantización. Una muestra de esto lo vemos en los bronces de Ascoli, ¿no?, que es una tábula
que se redactó durante la Guerra Social, ¿no? Por parte de Cneo Pompeyo Estrabón, como dato padre de Pompeyo Magno, que otorgó la ciudadanía romana a una turma, que era un escuadrón de caballería auxiliar celtíbero, pues el premio por haberles servido en el sitio de Asculum, pues fue precisamente ese, otorgar la ciudadanía romana. Por lo tanto, ya... Asculum, guerras sociales. Ujú. Asculum es una ciudad, creo que del Frente Marso, que le costó mucho tomar a Roma. Estamos hablando que Pompeyo, el padre de Pompeyo, estuvo allí con unas tribus de aquí de la península y le dieron la ciudadanía romana. Ojo, ¿eh? Eso sería una muestra de que hicieron un buen servicio, que eran bastante fiables en combate y de que salían de la península, pues precisamente para eso, pues para ganarse la vida y guerrear. Y al final, pues consiguieron entrar en la sociedad romana y claro, eso es un premio bastante suculento. Pues ahí está reflejado el nombre de estos guerreros que recibieron la ciudadanía. Y hay un grupo social que no hemos dicho, ¿vale? Que también emigró a la península, que eran precisamente los desposeídos o los perdedores de los conflictos sociales, perdedores entre comillas, ¿no? Los que se veían obligados a exiliados porque si no, las proscripciones se lo cepillaban, ¿no? Las famosas Vale. proscripciones de Sila, o incluso también por el bando popular también hacía sus prescripciones, ¿no? También intentaba cargarse a los rivales políticos, pues todos estos que conseguían salvar la vida, pues al final Hispania era un caladero para ellos, porque veían que era una zona que, sobre todo la zona del Mediterráneo y del sur, está bastante romanizada, no les suponía tanto trauma porque podían conservar su sistema de vida bastante, o sea, de una manera bastante parecida a la que tenían en Italia, y eso ya nos denota que el grado de romanización ya estaba en un estado bastante avanzado, ¿no? O sea, por lo menos de forma básica. Y claro, y esto les permitiría, pues, tener un caladero donde salvar su vida, reorganizarse, conseguir recursos y montar ejército. Y eso nos suena porque esto es lo que nos va a llevar al siguiente capítulo, que es a Sertorio, que es uno de estos exiliados, ¿no? Del bando popular, que consideró así un usurpador de la República y vino aquí y montó un estado paralelo al, Sí, sí. al italiano. Sí, sí, y no pudieron venir a por él, porque Roma tenía muchos problemas propios. Bueno, luego vino Pompeyo, el carnicero, que le El, car- llaman. el carnicero adolescente. Sí, y bueno, acabó con todo esto, ¿no? Pero empezamos a ver, fíjate bien el cambio. Estamos hablando de que Roma viene a la península a conquistar la península. Y ahora, para esto, Roma es un campo de batalla romano. Las guerras civiles se hacen aquí, pero romanos contra romanos. O sea, ya lo considera Roma, una parte más de Roma, una parte más de Italia. Lo mismo que sucedía en las guerras sociales en Italia, sucedió pocos años después aquí con Sertorio y bueno, y muchos hombres importantes de Roma que vinieron aquí porque Sertorio era un buen también militar, ¿no? Y huyó, como dices tú, después de estas listas de proscripción que se hicieron durante la dictadura de Sila, que mató a muchísimos populares, no pudo acabar con los populares, nadie acabó con los populares, ¿no? De hecho, Augusto es Augusto, pero es más bien popular que no popular, ¿no? Entre comillas, Augusto es Augusto, ni popular ni optimate, es Augusto y punto. Pero viene de una familia popular, o populista, más que popular, porque el tío abuelo suyo, yo no sé, ¿tú crees que lo adoptaría? Bueno, déjalo, esto es su historia, déjalo, porque ahora nos vamos a meter en problemas políticos, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí a Sertorio y ahora Roma ya considera mucha parte de la península, podríamos decir casi el 70 o el 80% de la península, territorio romano, lo está romanizando ya de verdad, de verdad, de verdad, tanto es así que Sertorio viene aquí y hace lo que dices tú, una república independiente de Roma, romana, pero independiente de Roma durante un tiempo bastante bien, ¿no? Y se producen guerras civiles aquí en Roma entre romanos, igual que sucedió poco después en Grecia, que ya la consideraban los romanos ya la consideraban territorio romano y se fueron allí a hacer guerras civiles, pues por ejemplo, Pompeyo, la batalla de Farsalia y todas las batallas, Actio, bueno, todas las batallas que tú quieras importantes, ¿no? Así que fíjate qué cambio, ¿eh? Estamos hablando de estos años. La pena es que, claro, yo me imagino que los historiadores romanos, también lo entiendo, con todo lo que sucedía en Roma, tampoco nos explica muy bien lo que sucedía aquí, ¿no? Hay este cambio, hay estos levantamientos, hay esta voluntad de Roma ya empezar a estructurar la población, a hacer las provincias con una burocracia, como dices tú, controlar impuestos,
organizar las tierras, con sus problemas, pero la península queda bastante, Sertorio, dijéramos, queda bastante pacificada en el sentido de ir en contra de Roma. Luego se producen guerras, bueno, guerras civiles hubo que unas cuantas. Porque, bueno, todos vinieron aquí a luchar porque Pompeyo lo vino también aquí. Pompeyo se carga a Sertorio, pero Pompeyo, su hijo y tal, también vinieron a la península como si fuera un territorio más romano. Pero ya vemos que esos conflictos que se están produciendo en esta época ya no son en el Mediterráneo. Ya no hay rebeliones, por ejemplo, de los ilergetes o de los bastetanos o de los oretanos. Ya son rebeliones de celtíberos que están en la línea media del Duero o en lo que sería el norte de la Lusitania, al sur de Galicia. O sea, ya vemos que está bastante avanzado, ¿no? Pero hay una cosa que no hemos dicho, que a pesar de que de toda esta voluntad, ¿no? De que al final es una necesidad, ¿no? Surgida de la necesidad, porque al final no te queda más narices, hablando mal, pues ellos tampoco variaron el método. Ellos siguieron considerando que Hispania pues era una provincia militar, ¿no? Entre comillas, lo de militar, porque al final hay que recordar, que yo creo que en cada programa lo decimos, ¿no? Que una provincia no dejaba de ser el ámbito geográfico en el que un magistrado ejercía su imperio, ¿no? O sea, su imperium, ¿no? De ahí viene lo de provincia, de ahí viene lo de provincia, ¿no? Porque no existía ni el concepto, o sea, el concepto de gobernador provincial, dijéramos, de una provincia pacificada lo inventó Augusto. Era un general, por así decirlo, era un general que se encargaba de que los pactos que tenían las tribus dentro de ese territorio se cumpliesen. Punto pelota. Lo que pasa es que, bueno, pues es que al final eso trajo las necesidades que hemos dicho, ¿no? Tanto judiciales como de política exterior, económica, la explotación del territorio, etcétera. Esta misma ala de caballería que Pompeyo pues hizo ciudadana romana cuando vino que eran ciudadanos romanos y buscaba ley romana, con lo cual hay que poner estructuras también legales de Roma. Y esto, poquito a poquito, pues se va haciendo grande, o sea, entra dentro de la lógica. Lo que pasa es que Roma no aprendió, hay que entenderlo, le pasó en Hispania porque es lo que más conocemos, pero no aprendió por osmosis a gobernar un imperio. Tuvo que aprender a base de fracasos, como todos, equivocaciones, ensayo-error, y tienen que venir grandes hombres como una gran reforma, como Cayo Mario, que reforma el ejército y muchísimas otras cosas, y como Sila, que también reformó la política romana. La dictadura de Sila tiene claros oscuros, pero tiene cosas en la dictadura, en la política de Roma que van muy bien, que luego se adaptan también, como todo esto de quitar según qué poder militar y tal, pero bueno, o de poderse presentar y tal. Y luego Augusto ya empieza a decir, a ver, tenemos que inventar una figura del gobernador provincial sin ejército. Claro, porque hay que decir que Augusto era el gobernador provincial, lo que pasa es que estaba en su casa. Le mandaba Sí. a través de delegados. Bueno, vale, sí, vale, pero que él entendió que la Bética era una parte de Hispania muy pacificada ya, prácticamente pues desde Catón, para que nos entendamos, de que Catón el Viejo, que los turdetanos recibieron una buena paliza y esto se pacificó bastante. Tenía racia de los lusitanos, pero los turdetanos no. Esto les generó riqueza, fue la provincia más rica de la Bética. Eso consiguió que la Bética fuera, porque tenía paz, la provincia más rica de Hispania. Y él entendió que allí no había que mandar ejército, allí había que mandar un gobernador que administrara la justicia, que administrara la economía, que cobrara los impuestos, y si hace falta ejército, ya mandaremos ejército. ¿Y dónde tenía ejército? Pues en las provincias donde había pues, limes, quitando algunas. Por ejemplo, claro, había mucho oro en las médulas, allí metió una legión, pero es muy raro esta, y no sé qué legión más hay, la Ferrata en Jerusalén, porque daba muchos problemas, y todas las demás están en limes. Que son donde realmente hay problemas, ¿no? Este concepto en el siglo I a.C. no existía. Roma conquistaba por armas y así lo entendía. Y el que tenía el poder militar, tenía el poder religioso y tenía el poder sobre la justicia. Era lo mismo todo. Ahora que has dicho lo de los turdetanos, me ha recordado una anécdota muy buena para reflejar el nivel de romanización de este momento. Y es que dice Estrabón que los turdetanos, 2 generaciones después, ahora no recuerdo si 1 o 2, ya no recordaban su lengua. Ya hablaban en perfecto, bueno, en latín hispano. Para que veamos Bueno, el grado. luego criticaban al gran Optimus Princeps, a nuestro amigo Trajano, porque decía que tenía un dialecto del latín un poco feo. Pero bueno, esto es otra historia. Es otra historia más. Pues yo creo que ya hemos preparado el terreno, ¿no? Para el siguiente programa, que será hablar de uno de los grandes de la historia de Roma, que sería Sertorio. Yo creo que la historiografía ha sido bastante injusta con él, precisamente porque es un rebelde y perdió.
A ver, a ver, a ver, a ver. Pero como militar, como caudillo, pues se ve que era un grande, ¿no? Era una figura muy carismática, se supo ganar el afecto de amigos y enemigos y tuvieron que recurrir a pesos pesados del momento pues para poder neutralizarlo porque dio muchísima guerra. También hay que Bueno, decir que en ese momento, pues como hemos dicho antes, que el Mediterráneo estaba en llamas. La guerra de Orientes con Mitrídates, la rebelión de Espartaco, que también fue en esta época, en el 73 al 71, si no voy mal. Las guerras esas de Sertorio. Buah. un ejemplo para que, antes de acabar, un ejemplo para que veamos un poquitín cómo va. Para ir a luchar contra la Mitrídates, Cayo Mario, hizo trampa en la asamblea de la plebe y le votaron. Y Sila dijo que no iba, porque era cónsul. Sila dijo que tú no vas a ir, voy a ir yo. Cuidado con esto, ¿no? Y bueno, hicieron el estado de excepción, porque Sila hizo el estado de excepción, para que veáis cómo estaba Roma, ¿eh? Hace el estado de excepción y dice, bueno, si hace el estado de excepción, como pasa aquí, no puede haber votaciones, porque estamos en peligro. Pues perfecto, todo esto bien. Y llega Sila y dice, pues voy a por Mitriates. Ataco a Mitriates. Y cuando él se va con el ejército a Mitriates, Cayo Mario y compañía hacen un golpe de estado y dicen, ahora somos nosotros los que mandamos en Roma. Sí, Pues Mario y este Cina. que iba con Mario y Cina, pues, nuestro amigo Sila tuvo que volver. Tuvo que volver. Y ahí se va Mario, viene Sila, viene Mario, se va. Esto está pasando en Roma. Es que es algo. Yo no sé cómo sobrevivió Roma a esa época. Bueno, por el gran Augusto. Fue el que sube el fin de los programas. Pero bueno, eso también lo podemos dejar para hacer un especial. Porque Sí, sí, pues bueno, da para muchísimo. de estos líos es de donde huye Sertorio, cuando ya Sila vuelve de haberle pegado la primera paliza a Mitriates, que era muy buen hombre, pero no podía contra Roma. Cuando volvió, le dijo a Quina que parece ser que se intentó un poquitín hacer la paz. Llegó aquí Sila, le dijo, te vas a enterar, chaval. Y empezó a matar a populares y este se escapó. Este se escapó y dijo, yo no me gusta cómo va la República, me voy a montar aquí una. Y este Sertorio. Este Sertorio. Sí, además hemos dicho antes que Hispania en este momento era campo de refugiados, ¿no? De todos los que se escapaban de estas purgas, pues al final recalaban aquí por los motivos que ya hemos dicho, que no vamos a repetir, ¿no? Y claro, pues aquí tenemos al bueno de Sertorio que va a preparar una buena fiesta. Sí, sí, sí. Pues no está mal, ¿no? No, yo creo que hemos puesto bastante contexto, ¿no? Lo que va a suceder. Bueno, sí, también es muy difícil, que los oyentes nos perdonen un poquitín, muy difícil concretar porque es que las fuentes nos dicen muy poquito. Las fuentes están ocupadas en otras cosas. Una vez que acaba Numancia, parece que la península desaparecen los problemas hasta que llega, dijéramos, Sertorio, y la situación de cuando acaba Numancia a como acaba Sertorio, a cuando Sertorio ha cambiado mucho. O sea, que cosas tienen que pasar, pero nos es muy difícil saberlos porque las fuentes, yo también lo entiendo, es que tenemos guerras sociales en Roma, en la península importa poco. Tenemos, ¿sabes? Bueno, Sí, tenemos a Mitriates. digamos que lo que sucedió aquí no debía de ser tan importante, de tanta envergadura y había frentes mucho más importantes que atender, ¿no? Yo creo que ese sería el motivo por el que las fuentes están tan calladitas o son tan parcas al respecto. Hombre, por ejemplo, lo que hemos dicho de los turdetanos, nos viene Catón, los turdetanos, Catón el Viejo, estamos hablando de principios del siglo II, les casca bien, los turdetanos dicen, vamos a ser romanos, y parece que desaparecen los turdetanos. O sea, ya no existe, hombre, pues en esos años pasaría algo, ¿no? Por allí, pero no. Como no fue importante o no le interesaba a los romanos, o lo solucionaron los de aquí, pues bueno, pues parece que no ha pasado nada. Algo pasaría, es imposible que. Pero bueno, parece que eso es un remanso de paz. Es cierto que mucha guerra tendría porque, vuelvo a repetir, la Bética era la provincia más rica de España. Todos los valles del Guadalquivir. Luego ya, pues la parte, por ejemplo, de aquí de Cataluña, de Aragón, esta también luego empezó a crecer mucho, ¿no? Bueno, España en general, con la paz, empezó a crecer mucho, ¿no? Porque Roma era muy eficiente en ese sentido. La parte pobre, Lusitania y tal, pues bueno, crecía menos, pero porque sus condiciones geográficas son estas. Exactamente. Pues yo creo que con esto ya tenemos el campo abonado para el siguiente programa. Ángel, gracias por venir a visitarme a la taberna. Te me has Muy bien, bebido 2 tinajas enteras de posca. Mira que la sí. escondo, pero al final me la acabas sacando. La huelo, el vinagre lo huelo yo. Soy legionario, el vinagre lo huelo. Pues nada, pues vamos a despedirnos de los oyentes. Pues lo voy a decir yo porque se le olvida a Castor. Suscribiros al Lignum en Roma y a darle a la campanita, que creo que en YouTube se le da una campanita, y suscribiros también
a la taberna de Castor y Pollux, porque así cuando colguemos los programas en nuestras respectivas redes, yo en este caso en iVoox y en Spotify y en YouTube, os hará un mensajito en el móvil, que sé que todo el mundo tiene móvil, y dirá, entonces vosotros diréis, otro programa de Castor y Pollux, bien, y ya podéis estar 1 hora y media pues escuchándonos. Exactamente, yo pongo los enlaces para que les sea más fácil a los espectadores para que puedan acceder a las respectivas redes sociales. Y bueno, pues tanto a los amigos del Mediterráneo como a los amigos de la taberna les quiero lanzar un fuerte valete, et gaudete quirides. Hasta pronto.